o reformada, pero para que las adiciones o reformas lleguen a formar parte de ella, tienen que ser siguiendo los requisitos que previene la propia Constitución. Texto que es claro y preciso. En el que la Constitución local solo puede ser adicionada o reformada al respecto, el decreto número 439, por el que se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, representa la manipulación legislativa más incómoda por la que ha atravesado nuestra historia constitucional estatal. Por primera vez en la historia legislativa de nuestro Estado, bajo la apariencia de una reordenación y consolidación del texto constitucional, se realizó una violación grave al debate parlamentario originario de esta soberanía legislativa, el cual, bajo el argumento inicial de ofrecer una mejor técnica legislativa, terminó por instrumentar una serie de innovaciones legislativas que carecen de sustento constitucional. Y representan su grave violación. Honorables integrantes de esta 59ª legislatura, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima representa la pureza y riqueza del debate legislativo de más de 100 años, el cual no se debe alterar bajo el pretexto de una apariencia constitucional. Esta, por ser la norma suprema en el orden jurídico local, establece y determina las decisiones políticas fundamentales, hechas realidad a través de la norma constitucional, manteniendo incólume el pacto federal y estableciendo la vigencia del Estado de Derecho. En nuestra Carta Política Fundamental encontramos la estructura orgánica de sus principales instituciones y catálogos, donde se reconoce y respeta íntegramente los derechos fundamentales de los colimenses, en estrictos términos, que después de arduos debates parlamentarios así quedaron aprobados. Asimismo establece sus propios mecanismos de control y reformabilidad constitucional, proveyéndose a sí misma de garantías jurídicas y políticas que aseguran su protección, ejercicio y defensa, así como las consecuencias en contra de quienes transgredan su inviolabilidad. Efectivamente, de un estudio integral del texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, no se desprende la posibilidad de que el producto histórico del debate legislativo pueda ser alterado mediante una reordenación o consolidación, tal y como fue realizado de forma absolutamente ilegal. En ese sentido, si la norma fundamental estatal pretende ser modificada o bien reordenada bajo una nueva forma,
es preciso acudir a los propios mecanismos de control político, legislativo que ésta determina de forma específica en su título denominado de la inviolabilidad de esta Constitución, su observación y modos de reformarla, de tal forma que al modificar o reordenar el texto constitucional, aunque esta modificación sea solo aparente o cosmética, no tienen una base constitucional sólida que permita conculcar su forma y contenido, ya que en todo caso, cualquier modificación, reordenación o alteración literal que no observe los procedimientos que esta misma se autoimpone, carecen de un sustento constitucional y por ende es nulo de pleno derecho. Consecuentemente, la forma en que se ha reordenado y consolidado la Ley Suprema Estatal en el Decreto Legislativo número 439, así como todas las actuaciones, nombramientos gubernamentales que descansen en un texto fundamental que inconstitucionalmente ha sido manipulado, también devienen en inconstitucionales. Ahí radica la gravedad de la violación a la Constitución. Es precisamente por ello que no se puede alterar el texto constitucional bajo ninguna forma que no sea el mecanismo de reforma constitucional que toda constitución política prevé para sí misma. Sin lugar a dudas, una reordenación es atribuir una forma nueva y dar una nueva constitución. Implica observar sacramentalmente el único camino que toda constitución prevé para su modificación, que es la reforma constitucional. No existe otro. Por tanto, desde la principal tribuna de este órgano parlamentario, manifiesto que esta soberanía legislativa que representamos, estimadas compañeras y compañeros legisladores, no debe reconocer más ley fundamental para su gobierno interior del Estado Libre y Soberano de Colima que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, originalmente planteada por el Constituyente Permanente, publicada en el periódico oficial El Estado de Colima, los días 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917, por J. Felipe Valle, entonces gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que atendiendo a todo lo expuesto, en la actualidad se encuentra vigente, con todas y cada una de sus reformas en su forma y adiciones constitucionales sufridas hasta el día 26 de diciembre del año 2017, es decir, su forma y contenido vigente en forma previa
al 27 de diciembre del año 2017, fecha en que su contenido fue alterado, modificado y manipulado mediante la reordenación y consolidación decretada por el decreto 439, que se pide sea abrogado. Defender la ley fundamental que da forma y vida al Estado de Colima representa estrictamente defender directamente los derechos de los ciudadanos colimenses. La modificación a la sintaxis gramatical del texto constitucional del constituyente permanente, realizado por la 58ª legislatura, representa un ataque directo al producto del debate parlamentario, logrado, como ya lo dije, por más de 100 años, a partir de 1917, hasta el año 2017, en que se transgredió su inviolabilidad mediante su indebida reordenación y consolidación. La reordenación y consolidación de la Constitución local no fue solo de su articulado y párrafos reubicados en diferentes artículos, sino que fue tan profunda que actualiza modificación a la sintaxis gramatical, reacomodo de sus palabras. La modificación de la forma y contenido del texto constitucional es una transgresión grave a la inviolabilidad de nuestra ley fundamental. Implica serias responsabilidades a quienes así lo hicieron. Siendo evidente la grave violación constitucional sufrida por la ley fundamental del Estado de Colima, cuyos efectos son desde su inicio de afectación de tracto permanentemente sucesivos, lo cual da lugar a que actos de esta actual legislatura pudieran ser nulos de pleno derecho e incurrir en omisiones y responsabilidades por participación en el incumplimiento del texto constitucional original. Es muy importante resolver este tema. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo primero. Se abroga el decreto 439, por el cual se aprobó el texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, quedando vigente la Constitución publicada en el periódico oficial El Estado de Colima los días 20, 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917, por el entonces gobernador J. Felipe Valle. Que estuvo vigente con antelación al decreto 439 aprobado el día 27 de diciembre de 2017. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. El suscrito diputado solicito que la presente iniciativa, por su gravedad y por las responsabilidades que implica
honorables y sus funcionarios sean personas que no tengan mayores privilegios que un salario que no sea ofensivo a los ciudadanos. Hoy quiero retomar y ampliar ese planteamiento. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Congreso de la Unión